Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, hoy tenemos tertulia con un montón de gente aquí en pantalla. Vamos en el sentido de las agujas del reloj. Aquí tenemos a mi ladito Daniela Pavlova, gerente de Sanas. ¿Cómo estamos, Daniela? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Daniel. Muchas gracias a vosotras por venir. Marta García Larriu, justo debajo de Daniela, presidenta de Sanas. ¿Qué tal, Marta? Todo muy bien, Dani, con mucha ilusión de estar aquí. Jo, pues yo también, no veas, me encanta este tipo de programas. Y acabamos el elenco con Luis Fernando Pizarro, del gabinete de la Secretaría General Iberoamericana. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto. Da gusto compartir un espacio con un espacio que se llama Noticias Positivas. Falta nos hace, ¿verdad? Así da gusto partir el día. Bueno, primero, antes de comenzar la conversación, una pequeña pincelada. Marta, ¿qué es Sanas? Bueno, Sanas es... Uy. Vaya, se ha quedado un poco pillada. Vamos a hacer una cosa, Marta. Apaga y vuelve, entra y sal, o mejor dicho, sal y entra. Y mientras solucionamos eso, Luis, si quieres, háblanos de la Secretaría General Iberoamericana. Mira, para resumirlo brevemente, la Secretaría General Iberoamericana es un organismo internacional que tiene la sede aquí en Madrid. Es un organismo del cual forman parte 22 países iberoamericanos de esta región que es América Latina, España, Portugal y Andorra. Es la unión de dos mundos a través separados por un océano. Es la unión de dos lenguas, del castellano y el portugués. Y es un organismo que desde el año 91 se venían juntando regularmente los jefes de Estado y de Gobierno. Lo que hace un poco el organismo es darle sustento a esa institucionalidad, organizar las reuniones de presidentes, de jefes de Estado, de Gobierno y trabajar en una serie de líneas de acción. Trabajamos en temas de cohesión social, cultura, educación, ciencia, género. Y hay un área específica en donde trabajamos con sector privado, con empresas, y ahí un poco nos hemos vinculado a Sana y hemos trabajado todo esto, el mundo de las empresas con propósito, del cuarto sector. Pero yo me quedaría con eso, que es un organismo internacional, que tenemos la sede en Madrid, tenemos oficinas en 3 países de la región, en Uruguay, en Perú y en México, y somos un poco un puente, un lugar de encuentro entre los 22 países, independiente de las diferencias políticas. Eso es importante, porque a pesar de que la región es bastante heterogénea, es un lugar, una mesa en donde los 22 países logran juntarse y ponerse de acuerdo y trabajar en distintos programas de cooperación en distintas áreas, como señalé recientemente. Perfecto, ha quedado muy claro y muy bonita, desde luego, lo que hacéis. Marta, creo que ya estás ahí, a ver. Ahora, a ver qué tal, a ver si entras bien. ¿Me oyes? Sí, te quedas un poquito congelada. A ver, ¿Ahora me oyes? Ahora Vale. mejor. Pues comienza, bueno, cuéntanos, te voy a hacer un poquito que está... Iba a decir que no ponga... Sí, dime. Sí. Inestable, pero desconecta, ¿eh? Yo voy a varias reuniones. A ver, un momentito. Si quieres, coméntanos tú, Daniela, mientras Marta arregla el problemilla este, bueno, pues ¿qué es Sanas? Vale, pues Sanas es una asociación empresarial. Actualmente somos 130 empresas, todos unidos por el triple balance, ¿no? Pues lo que nos une realmente son los valores del triple balance, ecológico, económico y social. Bueno, la asociación es multisectorial, es decir, abarca todo tipo de sectores económicos y además es nacional, operamos a nivel nacional. Tenemos representantes prácticamente en todas las comunidades autónomas
Y bueno, pues con dos palabras somos una red, somos un ecosistema de triple balance, una red colaborativa. Rápidamente, ¿qué es esto del triple balance? O sea, no creo que sea muy en profundidad, pero que la gente entienda lo básico, ¿no? Para que sepa qué es esto del triple balance. Pues esto, como término, existe desde 1994. Por primera vez aparece en el mundo anglosajón. John Elkington es su padre, que acuña esta terminología, y prácticamente quiere decir empresas que, aparte de tener un beneficio económico, cuidan mucho su parte de impacto positivo medioambiental y impacto positivo social. Entonces, de ahí viene el triple, ¿no? Es económico, ecológico y social. Las empresas que cuidan el planeta, que cuidan las personas, que se centran mucho en las comunidades en las que impactan, con las que trabajan. Eso, en otros momentos se hablaban de los 3 Ps, People, Profit, Planet. Todo esto, pues, es el triple balance, ¿no? Sí, es nuestro apellido. Que además era interesante que lo explicaras porque, bueno, entra mucho con lo que es el cuarto sector. Evidentemente hablamos de organizaciones que necesitan esa rentabilidad económica, pero que aparte hay esa visión social y ambiental. No sé si rápidamente quieres añadir algo, Marta, que para ver si ya entras bien en audio. A lo mejor imagen va a ser complicado, pero en audio ¿estás ahí, Marta? Manifiéstate. Sí, estoy bien. Sí, aunque no me podéis ver, sí, estas cosas de las nuevas tecnologías. No pasa nada. No, me parece que ha quedado bastante claro el mar en el que estamos. Y nada, vamos a por lo que queremos contar. Pues vamos a ese congreso, ese primer congreso cuarto sector, 22 y 23 de junio, precisamente organizado por Sanas y la Secretaría General Iberoamericana, que bueno, pues eso, vamos a profundizar en qué es eso del cuarto sector. Luis, cuéntanos. A ver, yo diría lo primero es que si queremos realmente saber qué es lo que es este nuevo cuarto sector, cuáles son sus límites, cuáles son sus definiciones, hay que participar y hay que conectarse al Congreso, porque ahí vamos a tener especialistas que nos van a estar contando desde la academia, desde el sector público, desde el sector privado, especialistas que han estudiado el tema durante largo tiempo, nos van a poder dar una buena respuesta. A mí me gusta definirlo como una especie, gráficamente como un paraguas, ¿no? Como una especie de protección de una serie de actores, de movimientos, de instituciones que abogan, como decía Daniela, por una nueva economía que apunta hacia un triple impacto, ¿no? Que no solamente buscan generar un retorno, un beneficio económico, sino que al mismo tiempo buscan impactar de manera positiva en temas sociales y medioambientales. Y ahí quizás yo encuentro que la forma más fácil de definir o de marcar una línea roja, porque muchas veces te dicen, sí, pero esto de las empresas con propósito, de triple impacto, ya existe, hay políticas de responsabilidad social corporativa. Yo siempre digo, está bien, eso es un piso mínimo y está muy bien que se haga. Y ojalá que lo hagan más empresas y se acerquen más a este cuarto sector. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a través de esas políticas de responsabilidad social corporativa lo que buscamos muchas veces es mitigar o minimizar impactos negativos, y aquí hablamos de empresas que derechamente buscan generar un impacto positivo. En ese camino, lógicamente que cualquier acción tiene un impacto, puede tener un impacto negativo, pero el fin último de estas empresas a lo que apuntan es generar un impacto positivo. Combatir problemas de larga data como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático. Entonces, yo diría, me quedaría con esa figura del gran paraguas en donde confluyen varios movimientos, varios actores. ¿Y por qué le llamamos cuarto sector? Aquí la teoría dice que hay 3 sectores tradicionales en la economía, un sector público, un sector privado y un tercer sector, el mundo de las non-profit. De hecho, ese sector, el tercer sector, nace a partir de los años 60, 70, a través de todo un desarrollo académico en Estados Unidos. Antes solo había un sector público y un sector privado, en donde se dan cuenta que empiezan a emerger una serie de nuevas instituciones, de fundaciones, de ONG, y dicen, bueno, tenemos que crear una estructura para este tercer sector, y se empieza a configurar. Y yo creo que hoy día están dadas las condiciones para que, tal como hace 40, 50 años generamos esa institucionalidad del tercer sector, generar una institucionalidad para un cuarto sector de la economía que mezcla un poco características de esos 3 sectores tradicionales. Yo diría que eso es, a grandes rasgos, el cuarto sector. No hay una taxonomía, no hay una definición legal, no hay dónde ir a buscar una respuesta en una ley, en una directiva.
pero más o menos sabemos hacia dónde estamos apuntando todo. Si lo he entendido bien, o si quieres, yo lo entiendo así, mejor dicho, en estas empresas del cuarto sector, la responsabilidad no es un departamento, ni es una acción de comunicación, sino la responsabilidad corporativa está en el corazón de la actividad de la empresa, ¿no? No sé si voy bien por ese lado. Sí, es parte de la estrategia, no es un área, no es una mirada separada del ejercicio de la empresa, es la estrategia de la empresa, el norte de la empresa está en generar un impacto social, medioambiental positivo, en tener una visión de responsabilidad más allá de los estándares mínimos legales. No sé si queréis añadir algo más por la parte de Sanas. Bueno, está muy bien explicado. Exacto. Quien quiera, a ver, no sé, venga, Daniela, que has hablado poco. Está muy bien explicado por parte de Luis y efectivamente solo podría añadir esto, que como hemos visto en la última década, en nuestra vida alrededor estamos hablando de muchas economías, ¿no? Todo el mundo ahora mismo está hablando de la economía circular como estrategia fundamental de la política de Europa. Luego hablamos también de economía social, de economía con propósito, economía verde, azul, rosquilla, plateada, y todos están efectivamente apuntando y teniendo una estrategia para un grupo, un sector, un ámbito concreto. Cuando buscamos el término para que este término que puede recoger todos los demás y coordinar de alguna manera las estrategias de todas las economías, elegimos el cuarto sector, entre otras cosas, porque lo que sí que vimos que en Iberoamérica, en América Latina, hay muchos países que tienen mucha tradición ya en estudio, investigación, en trabajar sobre este concepto, ¿no? Entonces, efectivamente, está políticamente correcto y muy bien encontrado hablar de sectores, ¿no? Sector público, sector de economía tradicional, neoliberal, si queréis, sector de los ONGs que efectivamente apoyaban o llegaban ahí donde un Estado no llegaba con acciones sociales, pero sin ánimo de lucro, y hablar de un cuarto sector pues nos parece lo más acertado, hablando de ahí donde hay for profit and benefit, ¿no? Las dos cosas a la vez. ¿Quieres añadir algo, Marta? Sí, ¿no? Que además el deseo no es la verdad es que voy a ser muy ambiciosa, ¿no? No es solo ser un sector, sino un sector transformador. Es decir, y creo que hemos hablado en varias ocasiones de que sea algo que se extienda a los demás, al resto de la economía, ¿no? ¿Perdón? Es que me oigo con eco, perdón. Sí, no, perdón. Sí, ya lo he solucionado. Entonces, nada, la búsqueda es eso, ¿no? Que sea extensible, que sea inspirador y aspiracional. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en cuanto al cambio de paradigma que tenemos que hacer como economía para convivir, para coexistir con los límites planetarios, y es que tendamos hacia una mayor colaboración. Yo sé que esto es rompedor, ¿no? No querer competir por ser el que más, sino compartir dentro de los límites que vamos a tener de producción, y eso es algo para lo que hay que interrelacionarse de manera muy diferente, y por el lado más ambientalista y de impacto, ¿no? Como empezar a autorregularnos en otro sistema y de otra manera. Entonces, creo que todas estas reflexiones a las que damos pie y abrimos espacio dentro del Congreso son muy interesantes para poder coexistir con un sistema capitalista que está cambiando y con otro que está emergiendo, ¿no? Entonces, el momento de la creación también es muy oportuno de todo esto. Has hablado de autorregulación. Esto es muy interesante porque si la primera mesa de este congreso precisamente se pregunta qué es el cuarto sector, la segunda precisamente habla de qué regulación necesita el cuarto sector. Creo que es interesante, ¿no?, aprovechar para entrar ahí, porque claro, estamos hablando de una organización que está ahí a caballo entre una ONG y una empresa. Entonces, claro, sí que entiendo que necesita una regulación específica, ¿no? Empezando desde un reconocimiento, o sea, todo lo que son, por ser muy prácticos y pragmáticos, ¿no? En un montón de líneas de ayudas se especifica, lo primero que se especifica es quién pueden ser los beneficiarios, ¿no? Pues entonces, que entremos en una definición, porque hay unas líneas de ayudas
que están llegando desde Europa que desean darse y otorgarse a empresas con propósitos, pero no se están identificando de manera clara dentro del ecosistema actual. Entonces, una taxonomía y una definición consensuada nos permitiría canalizar más rápidamente todos estos tipos de fondos. Entonces, eso es uno de los primeros y principales motivos de definición y taxonomía. Es que ahí hay un problema porque alguna vez he conversado con cooperativas energéticas que se están desarrollando a nivel local en este país y decían que precisamente el miedo que tienen es que todas las ayudas que vienen de Europa acaben ayudando no a pequeñas cooperativas energéticas o a pequeñas empresas energéticas, sino que puedan acabar en las manos del gran oligopolio energético, ¿no? De las grandes empresas, ¿no? Y al final, muchas de estas ayudas europeas en muchos ámbitos, pues es ese mismo riesgo, ¿no? Que se las acaben llevando los mismos, que a veces incluso en el ámbito de lo sostenible, de las energías renovables, se ve muy bien, que se revisten de verde, se hacen un greenwashing y acaban siendo las más sostenibles y se llevan mucha pasta de Europa. Y aquí pasa lo mismo, y tanto en este ámbito como en el energético, bueno, en muchos ámbitos se habla precisamente de esa taxonomía, de esa necesaria diferenciación, ¿no? Porque si no, esto va a ser un cajón desastre. Sí, claro. Si me permites, Dani, el problema empieza cuando definimos las empresas como grandes y pequeñas, ¿no? Y una empresa se define por el tamaño que realmente, hoy cuando hablamos de empresas, la taxonomía o la característica de las empresas normalmente son cuántos empleados tienen y qué facturación anual tienen. Ajá. Entonces, y no se dice nada más allá de esto. Entonces, aunque una empresa efectivamente puede impactar positivamente, pues no hay ningún criterio que defina. O sea, el problema aquí es que hay una ausencia de definición aquí en España concretamente. Y tenemos además como comodín la definición de economía social, que esto sí que es verdad que a nivel europeo funciona bastante bien cuando estamos hablando, por ejemplo, de fondos europeos, pero en esta ley española nacional, dentro de la definición, falta, por ejemplo, la empresa con propósito. Ahí están cooperativas, mutualistas, gremios, incluso fundaciones y asociaciones que desarrollan actividad económica. Pero no están las empresas con propósito, cuarto sector, circular, verde, volvemos otra vez a la cola de apellidos sin definición, ¿no? Pero esto sí pasa a nivel europeo, perdona que te interrumpa, es que me suena que sí que hay otros países en los que se están haciendo los deberes en el ámbito europeo, ¿no? Que sí que tienen esas definiciones, puede ser Reino Unido, ¿no? Sí, bueno, Reino Unido, Francia, Finlandia, Alemania, Italia incluso recientemente tiene una ley de economía social, además adaptada. Lo que quiero decir es que la ley que tenemos aquí en España es funcional, pero también tiene que adaptarse a la actualidad de ahora. Desde 2011 han pasado 11 años y ahora mismo estamos en una estrategia, por medio hemos tenido una pandemia, tenemos una crisis climática brutal y INEA, sobre todo lo que se ha visto que las pequeñas empresas con propósito o pequeñas empresas triple balance dan la alternativa y dan la solución a muchos problemas medioambientales y sociales, pero no tienen el reconocimiento válido, no tienen un reconocimiento ni beneficios fiscales ni legales, ¿no? Entonces, ahí está el problema, de esto queremos hablar. Por esto, nuestros invitados al Congreso son, como verán la gente y los oyentes, tenemos 5 mesas y en cada mesa tenemos un representante que ha trabajado en la ley BIC, por ejemplo, un representante también europeo, un representante nacional. Queremos escuchar todas las voces. Como dijo también Marta antes, y Luis también empezó por ahí, esto es un evento de colaboración, de escucha, de recoger todas las experiencias que se han hecho y que están ahora mismo haciéndose, para que finalmente pues tengamos una solución. ¿Y tú cómo lo ves, Luis, desde la perspectiva de la Secretaría General Iberoamericana? ¿Cómo contemplas lo que se está haciendo a nivel nacional y también dentro del contexto europeo? A ver, uno de los motivos por los cuales estamos organizando este congreso es porque es para compartir experiencias, porque hemos visto varios países de América Latina que han avanzado en estas agendas. Estoy pensando en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en Panamá, que ya tienen una ley especial para las empresas con propósito.
Hay otros países que tienen algunos proyectos de ley, como Argentina. Va a estar participando con nosotros Camila Crecimbeni, que es una diputada que presentó el proyecto de ley. Todavía no se aprueba, pero esperamos que pronto pueda pasar. Entonces, la idea un poco es compartir experiencias, ver lo que se ha hecho allá, ver cómo se puede mejorar lo que se ha hecho allá, tratar de avanzar la agenda acá, porque hemos visto avances, pero no son suficientes. Entonces, yo creo que es un buen lugar de encuentro, como decía, para compartir, para escucharnos. Nadie tiene aquí la verdad por delante, así es que creo que si todos trabajamos juntos y colaboramos, vamos a lograr probablemente que avancemos más y avancemos más rápido y lleguemos más lejos. Entonces ese es un poco el objetivo el objetivo del Congreso. No es presentar un documento legal, una definición, sino que es abrir un poco el espacio de escucha y ver qué es lo que está pasando, ver qué es lo que pasa en la academia, ver qué es lo que pasa en el sector privado, aquí en América Latina, traer distintas realidades a la mesa. Y creo que es el primer evento de esta naturaleza que junta un poco a los dos mundos, a la parte de América Latina y a la parte más del sur de Europa, por así decirlo. Y es un poco la tarea que tiene la CEGIP de ser un canal, un puente, un canal de comunicación entre esos dos mundos. Hablando de este mundo del cuarto sector, hemos hablado de que en Sanas corrígeme Daniela, 130 empresas a nivel nacional las que están ya en Sanas o por ahí, ¿no? Efectivamente, sí. Y si hacemos una valoración, digamos, precisamente de la situación de este cuarto sector a nivel nacional, no sé si tenéis, a lo mejor tampoco son tan importantes las cifras, pero ¿cómo es el panorama de las empresas? Aparte de la regulación, ¿cómo veis la situación de las empresas del cuarto sector? ¿En qué sentido? En el sentido de, digamos, de desarrollo, de presencia, si están empezando o si ya tienen una consolidación o están ahí. A ver, hay muchas empresas, mismamente en Sanas, que llevan 20 años trabajando en una economía innovadora, en una economía con propósito. Hay gente que estaba haciendo a lo mejor Passive House antes de que supiéramos lo que es el Passive House, o gente que estaba hablando de co-housing verde, o gente que ya llevaba un activismo empresarial desde hace muchos tiempos. La asociación en sí existe desde 2015, pero en realidad estas empresas fundadoras de Sanas llevan 20, 25 años en el mercado haciendo lo mismo. Y de hecho, una parte del Congreso, que es la Mesa 3, hablaremos con algunos de estos actores. No lo hemos podido subir todos en el escenario, pero en la sala también tendremos mucha gente y conectado también desde América Latina, gente que están en este activismo empresarial. Para que haya un movimiento, y hablamos de cuarto sector hoy, en realidad hay un activismo, nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Que hay un activismo muy consolidado detrás, ¿no? ¿Y qué significa exactamente activismo empresarial? Porque son dos conceptos que parecen muy diferentes. Es verdad que luego vas a la práctica diaria de estas empresas y se entiende mejor, pero yo qué sé, podríamos dar algún ejemplo. Yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, bueno, aquí a lo mejor sí estaría muy bien que nos hablaras, Marta, de Another Way. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, como yo, tantas otras empresas en Sanas promulgamos dichos valores tanto en cómo operamos en el día a día con lo que ofrecemos a la sociedad, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, la asociación Another Way, por ejemplo, lo que hacemos es, bueno, informar, educar y sensibilizar ante el reto de la crisis climática con el deseo de desbloquear la inacción ciudadana frente a este gran problema, ¿no? Entonces, es un proyecto que vincula directamente a la ciudadanía con expertos ambientales para conocer mejor la situación, con científicos, a través del cine y la cultura, herramientas muy accesibles. Entonces, es verdad que este ejemplo concreto es de cultura, pero tenemos a muchísimos socios que abarcan desde, pues eso, electricidad alternativa, a bioconstrucción y a, bueno, consultorías y mediciones que permiten entender los propios negocios fuera del ecosistema, ¿no? Y ese es el deseo, como bien decíamos, ¿no? De actuar desde la actividad, que no sea algo complementario a la actividad principal que esté teniendo consecuencias negativas, sino que sea
la actividad de la empresa, la fuente de financiación y el leitmotiv de quienes están trabajando ahí. Y en el ámbito iberoamericano, Luis, ¿qué podrías destacar así como ejemplos? Porque yo me acuerdo, no sé de qué país eres, porque tu acento me suena como argentino. Entonces, Casi, de Chile. De Chile, que también, bueno, en Chile me acuerdo de una empresa que también hacía, digamos, para que tuviera la gente luz con botellas de agua, que hicieron un proyecto muy, muy chulo para que la gente tuviera, bueno, no tenía acceso a luz y se inventaron un método con propias botellas de agua que era increíble. Y también me acuerdo de la experiencia de Argentina, de los peores años del corralito, de los clubs de, bueno, de trueque y de moneda social. Quiero decir que ahí también hay una trayectoria de empresas del cuarto sector, a veces nacidas en el ámbito informal, que tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Estaba pensando antes que nosotros hicimos un estudio hace algún tiempo tratando de ver cuáles eran los patrones comunes de este tipo de empresas dentro de Iberoamérica. Y una de las cosas que llamaba la atención era que estas empresas querían ser reconocidas como tales, como empresas, porque desde afuera muchas veces, sobre todo en los inicios de su trayectoria, las ven casi como una fundación, estos hippies verdes, medios locos, que quieren hacer negocio pero no saben hacer negocio. Entonces ellos remarcaban ese punto, y me acuerdo porque hicimos varias entrevistas. Aquí en España incluimos el caso de Lafayette, una empresa de productos lácteos catalana, bien interesante el modelo que tienen, y te decían, nosotros queremos que nos vean y nos traten como empresa. Claro, queremos que nos apoyen, queremos que nos den los instrumentos jurídicos, pero queremos ser vistos como una empresa, no como esos locos verdes, medio hippie. Ejemplos hay muchos. Hoy en día en América Latina, en los 5 países que ya tienen ley, hay aproximadamente 3.500 empresas que ya están reguladas como empresas, la figura jurídica es de beneficio de interés colectivo, las empresas BIC. Son 3.500 y crecen en una tasa altísima. La mayoría de estas empresas yo diría que son empresas pequeñas. De hecho, me puedes corregir, Daniela, pero yo creo que en Sanas pasa más o menos lo mismo, que la mayoría son pequeñas empresas, algunas serán medianas. Nos cuesta encontrar grandes ejemplos de empresas que busquen ese impacto, aunque las hay, aunque uno no lo crea. Hay grandes empresas que hacen bien la cosa. Entonces, yo creo que un poco lo que hay que buscar es darle las herramientas a esas pequeñas para que sean cada vez más, y buscar que las grandes transiten un poco hacia modelos mucho más responsables, sostenibles o de triple impacto. Y bueno, y de ejemplos hay, Sanas tiene muchísimo. Daniela dijo que son 130 empresas, yo diría que son 130 actores de cambio que tienen aquí. Aquí estamos entrando ya en medidas para activar al cuarto sector, ¿no? De alguna manera, que es otra de las mesas de este congreso del cuarto sector, el primer congreso del cuarto sector. Creo que esto es muy importante, que al final entiendo que esto es un lobby en el sentido positivo del término, influencia a favor del bien, igual que hay lobbies que solo buscan el beneficio económico, pues hay lobbies que buscan el cambio positivo de la sociedad. Y claro, en este terreno en concreto, pues es muy importante. Medidas para activar al cuarto sector. A ver, por ejemplo, ¿qué se os ocurre? ¿Por dónde hay que ir? Bueno, todo lo que está en la página web anunciado ya de alguna manera, ¿no? Podemos hablar de estímulos financieros, también de beneficios tributarios, y también podemos hablar de que estos estímulos sobre todo tienen que reconocer este tipo de empresa como empresa que es interlocutor válido y alternativo a la administración pública a la hora de una contratación pública, por ejemplo, ¿no? Es decir, incentivar de esta manera también una colaboración público-privada para esta resiliencia económica y recuperación en la que estamos todos ahora mismo puestos, ¿no? Sí, al final estamos hablando de... Sí, perdón, di Marta. No, iba a puntualizar que, bueno, extendiendo un poquito más lo que decía Daniela, es que a partir del momento que tengamos una manera fácil de identificar, que no es fácil, es justamente lo que estamos trabajando, pero una vez tengamos una metodología para identificar mejor estos agentes y sortear el greenwashing que mencionabas, piensa que
para cualquier persona mejores decisiones, ¿no? Entonces, voy a traer un ejemplo muy gráfico una vez más. Decían en uno de los documentales de Another Way justamente, ¿no? Decían, ¿por qué existe un café justo y un café no justo? ¿Vale? Entonces, cuando podamos ver con esa claridad empresas, podremos elegir mejor los colaboradores y con quién hacemos negocio y quién potenciamos, seamos quien seamos. El ecosistema Sanas a mí lo que me permite es tener un lugar donde si necesito servicios web de gente más consciente, los hay, servicios, como decíamos antes, de electricidad o todo lo demás, tenemos ahí una fuente filtrada por la propia comunidad que nos permite tomar mejores decisiones a la hora de usar servicios y productos que necesitaremos siempre. Entonces, cuando tengamos esta definición, nos va a permitir incluir a estas entidades en muchas más operaciones, tanto nacionales como internacionales. Es decir, si yo mañana cualquier persona quiere con consciencia hacer negocios en Latinoamérica, podrá encontrar fácilmente, ¿no? Poder encontrar fácilmente estos jugadores, poder comunicar y poder fluir mucho más en negocios y comercio, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y todo lo que nos puede activar son estas medidas de estímulo económico y creo que de visibilidad también, ¿no? Como bases de datos o facilidad de encontrarse, ¿no? Y de poder compartir esta información con el resto. Creo que querías decir algo, Luis, ¿o me ha parecido? Sí, para complementar, lo primero es que tenemos una mesa maravillosa sobre activación, sí. Por lo tanto ahí van a salir buenos ejemplos desde el ámbito público, desde el ámbito privado. Hay una persona en esa mesa que participa desde una organización internacional también con la que nosotros trabajamos, una organización canadiense. Pero un poco para complementar lo que decía Daniela, estoy completamente de acuerdo, se requieren incentivos desde el punto de vista fiscal, tributario, el tema del financiamiento también es muy importante, pero otra parte que es bien interesante y donde creo que hay mucho margen para apoyar a estas empresas es a través de la contratación pública. Al final, la compra pública varía un poco en los países, pero mueve entre el 15 y el 20% del Producto Bruto Mundial. 1 de cada 5 pesos que se gastan los gasta el Estado, o el aparato público, Estado, ayuntamiento, comunidades, en fin, dependiendo de cómo sea la distribución en cada país. Entonces yo creo que ahí hay un espacio de impacto bien importante y hay algunos ejemplos interesantes que nosotros hemos visto. Hay países, o más que países, hemos visto esos ejemplos a nivel más local. Estoy pensando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Medellín, en donde cuando se presentan las empresas a una licitación y tú eres una empresa big, tienes la etiqueta de ser una empresa con propósito, por así decirlo, te dan un puntaje adicional, partes con un puntaje adicional en tu postulación. Lo que pasa, una pregunta, porque a ver si me puedes responder, Luis, que me acaba de surgir con lo que me dices, porque yo estoy totalmente a favor de esto y cualquier persona razonable también. Pero en el marco europeo, tal y como está hecha la arquitectura financiera, comercial y económica de la Unión Europea, ¿podría suceder que una empresa de Alemania, yo qué sé, o de cualquier país miembro, dijera que, por ejemplo, eso es una alteración de la competencia? O podría, no sé si me explico, o sea, que alguien dijera que establecer ese tipo de requisitos de alguna manera vulnera la libertad de comercio o el mercado libre. ¿Podría suceder? Pregunto, es una duda / temor. Vamos a tomar nota de la pregunta y la vamos a hacer en el Congreso, porque no tengo yo la respuesta. Ahora, tiendo a pensar que hay muchas medidas desde la política pública para fomentar. Al final, el impuesto, por ejemplo, también es una medida de fomento desde la política pública. ¿Cómo voy yo a tratar igual a una persona que contamina, que no tiene ninguna consideración ambiental, que no tiene ninguna preocupación por el aumento en los desequilibrios, en las brechas sociales, que una empresa que hace totalmente lo contrario? Yo creo que tiene que haber diferenciaciones y ahí la compra pública puede ser un buen mecanismo para hacerlo, pero no tengo respuesta para tu pregunta. Claro, es que muchas veces... Yo que muchas veces he estudiado el tema de la globalización económica y tal, y muchas veces pasa en ámbitos como la Organización Mundial del Comercio, que a países que han intentado poner medidas o barreras, por ejemplo, países que intentan que las empresas tengan unos ciertos compromisos ambientales y sociales,
pues cuando dañaba a un tercer país que no podía exportar a ese país que ponía esas barreras, decía que era una especie de límites a libertad de comercio, ¿no? No sé si me explico. Digo, o sea que no puedo yo comerciar en tu país porque tengo que tener unos estándares éticos que según tú no cumplo. Pues eso yo digo yo que es una barrera al libre comercio. Y eso funciona en la Organización Mundial del Comercio y muchos tratados de libre comercio que firma la Unión Europea con muchos actores de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces ahí está la duda, estando yo totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, como te digo, es una duda barra temor. Y es una de las cosas que es interesante plantear en un congreso de este tipo, ¿no? Hasta qué punto este tipo de medidas, que estamos absolutamente de acuerdo, pues los defensores del libre comercio a lo bruto no pueden decir que eso es malo precisamente para el libre mercado. Bueno, estamos generalizando mucho y mezclando muchas cosas, pero efectivamente cada uno cuando hay un requerimiento, cada uno puede decir, sobre todo cuando no cabe dentro, puede decir, pues a mí es que esto no me conviene. Claro. El tema es que efectivamente hay siempre, la Administración Pública lo tiene, la Comisión Europea lo tiene, la Agencia de Cooperación lo tiene, que hay planes de directores y estratégicos para la actuación. Y estos requerimientos a las empresas, pues, o que licitan, por ejemplo, en una licitación o en una subvención, pues se pueden dar. ¿Por qué no? Porque no incluir efectivamente un criterio medioambiental, por ejemplo, ¿no? Sí es verdad, Daniel, que en cuanto tengamos, por ejemplo, una ley de ecocidio a nivel europeo, pues entonces ya, amparados de esta ley, podríamos decir, pues si usted contamina de esta manera, pues no puede licitar para esta ayuda o para esta compra pública. Así que, bueno, pues vivimos en un mundo cambiante y es verdad que cada vez nos encontraremos con más cosas que vienen conforme a la actualidad en la que nos estamos moviendo. Está claro que no podemos seguir produciendo, consumiendo y haciendo las cosas de la misma manera. Así que nos tenemos que preparar para este tipo de sorpresas positivas, ¿no? Ojalá esa es la idea y ojalá vayamos allí. Vamos a entrar en la siguiente mesa. Un poco, casi sin querer lo estamos repasando todo y estamos entrando en todos los temas. Y aquí en la mesa 5, que creo que es de la única que no hemos hablado, formar para transformar. Esto del lifelong learning, ¿qué es esto del lifelong learning? No quiero cortar, pero sí. Daniela, si quieres ver tú que te he visto. Solo voy a decir, vamos a ir acortando las respuestas. Voy a hacer una muy rápida, que es lo contrario de lo que es cortoplacismo, por ejemplo. Me encanta. Sí, es sobre todo todo lo que aprendemos después del currículum más convencional, porque seguimos aprendiendo toda nuestra vida y sobre todo es muy importante para no remitir a futuras generaciones toda la responsabilidad, entender que aún todos los que estamos en activo, todos los activos tenemos un rol súper importante que jugar aquí y todo lo que son formaciones complementarias y a lo largo de la carrera profesional tienen un papel esencial en las empresas, ¿no? Como sabemos todos y oímos mucho, ¿no? Todos los cursos adicionales, másters, etcétera, es a lo que nos estamos refiriendo aquí concretamente. Claro, aquí si estamos hablando de formar para transformar, estamos hablando de una formación que no solo es en competencias, sino entiendo que es una formación a largo plazo, además de en competencias, en valores y en las prácticas en conexión un poco con, bueno, pues no sé si llamarlo empatía o con todo lo que afecta a una actividad empresarial, a las personas, al entorno, todo, ¿no? Sí. Sí, o sea, las personas de mi generación, que más o menos estamos todos en la misma, pero yo, por ejemplo, soy economista de formación y me enseñaron el sistema económico con un crecimiento ilimitado. Entonces, llega un momento en que yo tengo que entender cómo llevar a cabo un negocio con unos límites planetarios. Entonces, estos son cosas que en su momento no se tenían en cuenta y que se tienen que incorporar hoy en día a personas que ya están trabajando, que ya están en el mercado. Entonces, por dar una vez más, ¿no? Yo siempre bajo ejemplos muy concretos que nos ayuden a ver de qué estamos hablando. Entonces, esas transformaciones de valores, de sistemas, es que son cambios mentales, estructurales, que tenemos que romper y rehacer, ¿no? Entonces, hay un lugar tan bonito en la formación
para poder aprender todos juntos a cómo hacer esto, que ese es el deseo, ¿no? Y vamos a hablar con ejemplos concretos y con personas que están trabajando en ello. Sí, yo ahí un poco, Daniel, complementando, yo creo que el objetivo de esa mesa es ver cómo traspasamos el mensaje o cómo pasamos de unos pocos convencidos que somos, y ahí te sumo a ti también, Daniel, a una gran mayoría, ¿no? Que esta mirada no sea de unos pocos, sino que no sea un nicho, sino que sea una tendencia. Y ahí el trabajo sobre todo con la gente más joven es fundamental. El trabajo de la academia, de las mallas curriculares es fundamental. Por eso participan algunos académicos también en esa mesa. Pero un poco esa es la idea, de ver cómo traspasamos el mensaje para que haya más activismo, sean más empresas, más consumidores responsables, en fin. Leí antes de ayer, que abrió hace pocos días una tienda de ropa, creo que es china, aquí en Madrid, y una que es de usar y tirar, que parece que las prendas son muy baratas. Entonces, el artículo se cuestionaba, decía, bueno, por un lado, cuando nos preguntan sobre nuestra conciencia medioambiental, somos de los más conscientes en Europa, pero abre una tienda en Gran Vía y hay filas de 3 cuadras para poder comprar. Yo creo que eso hay que buscar un poco las respuestas a eso, esa, no sé si inconsistencia, pero cómo pasamos, cómo transmitimos ese mensaje de urgencia social, medioambiental, y ahí la voz de los jóvenes es súper importante tenerla en consideración también. Aquí estamos hablando también de comunicación, y esto va a ser muy importante. A veces lo hablo con Paloma, en los programas que hago con ella, Paloma G. López de The Circular Project, que también es miembro de Sanar, que yo le insisto mucho con la idea, son muy pesado, pero que hay que transmitir en comunicación, hay que comunicar que la explotación del planeta y de las personas, aparte de inmoral y aparte del discurso moral, que también hay que dar a entender que eso es feo, que ya no está de moda, que no es cool, que ahora lo interesante, lo que mola, lo divertido, lo que es agradable, lo que nos gusta es precisamente un mundo sin explotación de personas y del medio ambiente, ¿no? Que no solamente es dar el discurso moralista, que también hace falta, por supuesto que sí, por supuesto que estamos hablando de valores, pero también entenderlo que lo anterior es un mundo gris, feo, que ya no queremos y que no es divertido y que no nos hace felices además, ¿no? Y que hay que establecer una comunicación que se entienda que precisamente lo que queremos es un mundo no solo mejor y más moral, sino más bonito y más divertido, ¿no? Y que no nos vuelva locos, porque este mundo, además de que no nos hace felices y nos explota, nos está volando la cabeza. No sé cómo lo veis. Hay que comunicar además en positivo, ¿no? Porque es verdad que hay muy pocas noticias que realmente dicen los buenos ejemplos y la múltiple de buenos ejemplos y de personas que están trabajando en este sentido existen, ¿no? Bueno, no sé, para mí sí que es muy visible porque lo he buscado, pero a veces es como, yo creo que cuando era pequeña, en la televisión, en la radio, que no había muchos más medios de comunicación, me formaban en lo positivo también, ¿no? Había como mucho más programas de televisión que me estaban diciendo lo bien o que me estaban transmitiendo este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que alejar cada vez más de un sentido apocalíptico de la realidad e irnos más a un sentido de, se están trabajando muchas cosas y muy bien, juntos podemos avanzar, a lo mejor más lentos, pero más lejos, y se hacen muchas cosas muy buenas hoy en día que deberíamos que deberían de unirnos. Yo hablo directamente de recuperar la utopía. Una utopía útil que sirva para caminar, que diría Eduardo Galeano, porque no puede ser que los que ofrecen utopías como destinos deseables sean precisamente los que defienden valores que deberían de haber sido proscritos del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero son los únicos que ofrecen utopías falsas de liberación y que son tremendamente al revés, son distópicas. Te lo venden como utopía, pero dan miedo, ¿no? Y que quizá debamos recuperar la utopía, como digo, como herramienta para caminar hacia ese horizonte mejor, ¿no? Y que además es que tenemos herramientas, tenemos la razón y a lo mejor hay que creérselo, ¿no? Que la utopía posible es la nuestra. Y además yo añadiría que hay que ser
hay que ser positivo, lógicamente, pero además hay que tener una mirada de oportunidad económica también en este tipo de nuevo espacio en la economía, de estas nuevas empresas. No conozco las cifras en detalle, pero si tú te pones a ver la cantidad de empleos que puede generar la economía circular, la descarbonización de la economía, el auge de las renovables en todo el mundo, y sobre todo en una región como América Latina con tanto potencial en términos de naturaleza, de recursos naturales, son gigantescas las oportunidades económicas. Por lo tanto, si empujamos el carro de estas nuevas empresas, no solamente vamos a dejar que el planeta respire, que las sociedades vivan mejor, sino que además vamos a generar unas tremendas oportunidades económicas. Sin duda hay que estar en todos los campos, en la comunicación, comunicando la belleza y esa utopía posible, también en el terreno económico, en todos los terrenos hay que hacer muchas cosas, y en este primer congreso de Cuarto Sector lo vamos a ver, importante, 22 y 23 de junio, en la sede, ¿verdad?, de la Secretaría General Iberoamericana, Paseo de Recoletos 8, Madrid, ¿verdad, Luis? Paseo de Recoletos número 8, Madrid. Ahí pasamos un aviso con Daniela. Nosotros tenemos la inscripción en la página, pero entendemos que es para verlo, virtualmente. Para la gente que quiera ir directamente a la CEGIP, a nuestras oficinas, les pedimos que nos manden un correo. Ajá. Entiendo que en la parte de abajo de la página están nuestros correos. Sí, no te preocupes. Porque yo cuando acabemos esto, siempre cuando acabo una entrevista, no hay entrevista, suelo pasearme por la web de la iniciativa en concreto. Entonces, cuando os despida, antes de entrar en las noticias que quiero comentar, voy a pasearme por la web de Cuarto Sector y del Congreso, y la gente lo va a ver, y voy a bucear y vamos a ver el correo. O sea, no os preocupéis, que siempre hago ese trabajo porque me gusta conectar, que es lo suyo, ¿no? Entonces ya estamos terminando la entrevista, y antes de irnos, pues simplemente, yo siempre lo digo, ¿no?, que no se quede nada en el tintero, que digáis, se me olvida decir esto. Empezamos, venga, como el reloj. Empieza, Daniela, dime. Que os espero el día 22 y 23, tanto online como si podéis acercaros a la sede oficial de la SAGIP. Y tenemos muchas cosas por hacer juntos y disfrutar. Te toca, Marta. Pues por acabar con lo que decías de contar y narrativas, creo que estamos viviendo unos momentos difíciles y estresantes, a la par que estimulantes y potenciadores. Entonces, eso es lo que queremos transmitir, y necesitamos de todos y todas para mantener un diálogo y usar esa inteligencia colectiva que es capaz de hacer, como todos bien sabemos, muchísimas cosas. Así que os esperamos ahí. Sin ninguna duda. ¿Y Luis? Nada, invitar a toda la gente a escuchar sobre otra forma de hacer empresa, de otra forma que es posible. Vamos a tener paneles muy buenos, como decía, gente participando desde el mundo público, privado, de la academia, parlamentarios, gente de gobierno. Va a estar bien interesante, super power el congreso. Y aprovechar también para agradecer a ti, Daniel, y a Sanas por todo el trabajo que hemos hecho. Y ojalá que no tengamos ningún problema técnico de ningún tipo durante el evento. Y si lo hay, lo sabremos sobrellevar. Y si lo hay, se soluciona, porque la vida es así, no pasa nada. Y tiramos para adelante. Pues muchas gracias a los tres, y ojalá esto sirva para ayudar a la promoción del Cuarto Sector, que debe ser la empresa del futuro. Ojalá sea así. Y muchas gracias por el trabajo que estés haciendo para que sea así. A los tres, Daniela, Marta y Luis. Cuidaros. Gracias, Daniel. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Y como os decía antes, antes de entrar aquí en esta cuestión que estáis viendo en pantalla, vámonos a ir aquí, congresocuartosector.org, tal cual, esta es la web, sobre todo para los que veis este programa en iVoox, en podcast, y que no podéis ver la pantalla, congresocuartosector.org, y entréis en la web de este Congreso Cuarto Sector, los días 22 y 23 de junio de Madrid. Ya ves que hay aquí arriba del todo, inscríbete ya, das a la pestañita y te puedes... Uy, no sé por qué ha hecho esto, pero bueno, ahí hay una pestañita para inscribirse. A lo mejor es que todavía no se puede hacer, a ver, bueno, te tira para abajo. Ah, vale, porque aquí está para inscribirse en los diferentes días. Para inscribirse en el día 1, miércoles 22 de junio, y día 2, pues aquí está, jueves 23.
Y lo que decía Luis del correo, por si acaso, a ver, ¿dónde está? Congreso Cuarto Sector. Aquí contacto info@congresocuartosector.es, ¿vale? info@congresocuartosector.es, escribidles ahí como nos ha recomendado Luis. Y Espacio del Congreso, Secretaría General Iberoamericana, en Paseo de Recoletos número 8, aquí en Madrid. Y bueno, está genial la web. Tenéis aquí todas las mesas con todos los ponentes. O sea, aquí podéis bucear un poquito en lo que hemos hablado y la gente que va a venir, bueno, pues de gente de nivel muy alto a nivel español, europeo y bueno, y a nivel también iberoamericano. Y entonces, desde luego, merece mucho la pena ir, tanto para la gente que bueno, que tenéis simplemente interés, por supuesto, en la que espero que sea la forma empresarial del futuro, como, y especialmente, si quieres poner en marcha una empresa con propósito, una empresa social solidaria, una empresa ecológica, un emprendimiento social, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de figura, pero básicamente lo que quieres poner en marcha es una empresa de este tipo. Ojo, pues yo creo que tiene todavía mucho más interés que vaya. Ya estás accediendo a redes de empresas que funcionan muy bien y desde luego es un ecosistema en el que merece la pena participar. Primero conocerlo está genial para todo el mundo, pero si encima tienes inquietud y quieres poner en marcha un negocio de este tipo, pues vamos, es que si no vas a este congreso estás perdiendo una oportunidad sin duda. congresocuartosector.org. Y otra vez, para repetirlo, soy muy machacón, pero que quede muy claro, info@congresocuartosector.es. Y no te pierdas esta oportunidad de conocer las empresas del futuro, nada más y nada menos.